Hola, buenos días. Soy Rodrigo Aladro, esposo de Sofía, del equipo fundador de doTERRA. Hoy les vamos a hablar del certificado de pureza terapéutica, de grado terapéutico, el famoso CPTG de nuestros aceites. Voy a hacer una presentación muy resumida, tratando de explicarles qué comprende este certificado de pureza de grado terapéutico y espero sea de su utilidad. Muchas gracias. Bueno, doTERRA se preocupa siempre por la calidad de sus aceites, no solo en la parte última, cuando ya embotellan el aceite y no los entregan, sino que doTERRA se preocupa, y eso lo ha hecho desde los inicios, es la gran diferencia de otra marca de aceites esenciales, en traer los aceites esenciales de plantas de sus lugares de origen. Y entonces toda la selección de la planta y del aceite que vamos a utilizar en nuestras casas comprende desde la selección, desde la cosecha, la forma de destilarlo o prensado en frío, según es el caso de los cítricos, y luego una serie de pruebas súper agudas que nos permiten tener la confianza de que el aceite es de una gran calidad. Perdón. Y por último llegamos a la línea de embotellado. Siempre les pongo de muestra o de ejemplo que es muy complicado. Imagínense en sus casas querer hacer un agua de limón siempre de la misma forma durante todo el año. Los limones cambian de temporada, el agua es distinta, el azúcar, un día le ponen azúcar, otro día miel, otro día azúcar moscabado, en fin, es muy difícil en términos de una sustancia, un producto, asegurar la calidad exactamente igual durante todo el año. Para que doTERRA pueda hacerlo y el limón que recibimos en enero sea igualito al limón que recibimos en diciembre o en junio, tiene que tener estándares muy definidos de cómo asegurar la calidad de los aceites. Y dentro de estos 5 puntos que vienen en la diapositiva, todos esos 5 puntos, todas las fases de esos 5 puntos es lo que revisa para que tengamos siempre la misma calidad. Como les platicaba, en la selección de la cosecha, no sé si ustedes puedan ver, les recomiendo mucho, métanse al canal de doTERRA de YouTube, perdón, y busquen sourcing algunos de los aceites. Por ejemplo, Sourcing Lemon es un muy buen video. Desde ahí se ve cómo desde Sicilia escogen a los productores. Son productores que llevan 3 o 4 generaciones haciendo lo mismo. Conocen perfectamente a lo que se dedican, tienen pasión por ello, entonces de ahí escogen a los campesinos, que les llamaríamos artesanos, porque es gente que conoce de toda la vida, para escoger justamente de dónde van a salir las plantas, ¿no? No solo escogen el limón de Sicilia, sino que también revisan el perfil químico o bioquímico que tenga esa planta o esa subespecie de la planta a la que estuvimos haciendo. Les voy a dar un ejemplo que saco de la revista Living. Todo esto es consultable, yo no estoy inventando nada, todo lo podemos ver, solo estoy tratando de resumirlo y concentrárselo en una ocasión específica para el CPTG. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, hay una especie hay varias especies de romero y varios fenotipos y quimiotipos, que es lo que revisa doTERRA. Entonces dice, a ver, por ejemplo, del romero me interesa que contenga muchísimo, hay aquí un compuesto por sus características que ayudan al tema del soporte de los pulmones, el cineol. Entonces yo quiero que el romero tenga mucho más cineol, o es el que tenga más cineol permisible, para que escojamos esa planta, ¿no? Entonces no solo escogen el romero del lugar de origen, donde mejor sea el romero, sino con un cierto perfil bioquímico que nos garantiza que tiene la molécula que nos interesa para dar el beneficio del aceite, ¿no? Y obviamente pues tiene que ser cosechada de la manera y en los tiempos correctos. Desde ahí empieza la selección de los aceites de doTERRA. También ahí la potencia, lo que les viene a platicar, la potencia y la calidad del aceite dependen mucho, y por qué ahí es donde relacionamos el lugar de origen de la planta. Porque cierta altura, cierto clima, cierta humedad, el pH del terreno, todo influye para que la planta concentre en su aceite esencial lo que más queremos. Entonces, por decir, los vientos del Mediterráneo
con la tierra un poco salitrosa de Sicilia, con esa altura y con esa temperatura constante. En fin, todas esas características nos dan que cierta planta tenga unas características específicas. Y también esto es una parte de la selección de la cosecha, donde todos estos puntos que les estoy poniendo ahí se toman en cuenta para decidir dónde y cómo ofrecer las plantas, ¿no? Otro tema interesante es, por ejemplo, no siempre se cosecha, no es que se cosecha el aceite, no siempre se obtiene de toda la planta. En el Lichrysum de doTERRA, por ejemplo, se obtiene solo de los botones o de las flores del Lichrysum. Hay otro tipo de marcas donde pueden obtener el aceite metiendo todo el material vegetal de la planta al destilador y no obtenemos la misma calidad de aceite que si solo es, por ejemplo, de las flores, ¿no? Lo que les decía, este mapa lo hemos visto en muchísimas capacitaciones, seguramente, donde nos explican claramente que cada uno de los aceites, o la mayoría de los aceites que utilizamos, vienen del lugar, principalmente del que son origen, donde son endémicos, digamos, pero también donde se dan perfectamente las condiciones para obtener el mejor aceite. De ahí tenemos los ejemplos muy claros de la lavanda, que la traemos de Francia, la bergamota y el limón lo traemos de Sicilia, el incienso se venía de la parte de Oman, si no me recuerdo. En fin, cada uno de los lugares que mejor condiciones da para la planta son los aceites, ¿no? Como ya lo hemos venido platicando, los aceites se obtienen de dos tipos: por la vía de la destilación y por la vía del prensado en frío, solo los cítricos. ¿De qué se trata la destilación? La destilación es un proceso que todos alguna vez hemos visto, es caliento agua, la convierto en vapor, y ese vapor hago que tenga un paso forzoso a través del material vegetal para que ese vapor se lleve el aceite esencial por ese vapor, pase por un condensador y al final obtengamos el aceite esencial que estamos deseando, ¿no? Entonces ahí la mayoría de nuestros aceites esenciales, acuérdense, se obtienen por destilación. Igual, revisan algún video si tienen tiempo, destilación, por ejemplo, de la lavanda o de la melisa en Bulgaria, y ahí van a ver, o del romero en Bulgaria, y van a ver cómo el material vegetal es prensado, digamos, en esta como cámara verde que alcanzamos a ver en el dibujo, y se hace pasar vapor forzosamente, y con eso obtenemos el aceite esencial. Ese es el proceso de destilación en términos muy generales. Los cítricos, como les platicaba, se obtienen en prensado en frío. Aquí no sometemos a la planta a ningún tipo de vapor o de calor. Lo que hacemos es prensar en frío la parte que es prácticamente la cáscara de la fruta, del limón, de la nota de la naranja. Se prensa en frío y se extrae el aceite. Es como cuando agarramos la orilla de una naranja y le exprimimos a la cáscara y sale el aceite esencial. Bueno, pues eso lo tiene que hacer a niveles industriales, ¿no? Y ese es el prensado en frío. Esta es la planta de limón que existe en Sicilia, donde doTERRA prácticamente audita y revisa cómo se hagan las cosas. Y como ven, pues llegan de la cosecha, llegan los limones, se someten a un tema de lavado, y ahí por un transportador de cangilones, se llaman, son unos cajoncitos donde va pasando, llega al tema del prensado en frío, y obtenemos nuestro aceite esencial. Entonces, acuérdense muy bien, la mayoría son por destilación y solo los cítricos se hacen por prensado en frío. Bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos el aceite? Lo que ha intentado hacer doTERRA en la mayoría de los lugares donde ya tiene, digamos, artesanos que están cultivando la planta de la cual tenemos el aceite, el diseño de doTERRA es siempre desde ese mismo lugar de donde se obtiene el aceite. Si no es en el lugar de cosecha, lo intenta hacer desde el lugar de origen, es hacer pruebas de pureza y potencia de nuestros aceites. Estas son las pruebas que el certificado de pureza de grado terapéutico que tiene doTERRA abarca principalmente. Hay algunas muy científicas. Me voy a enfocar a 5 que son interesantes. Es la famosa cromatografía de gases, que aquí lo que hacen es la espectrometría de masa y la espectroscopía infrarroja. A ver, la cromatografía de gases es una partícula del aceite, una pequeña parte del aceite,
se mete en una columna de un gas inerte, este gas inerte se volatiliza con calor y depende cómo pinta la flama, la cromatografía detecta el color de la flama, y eso que nos dice que ese aceite o esa sustancia que se sometió al cromatógrafo incluye estas diferentes moléculas. La espectrometría de masa es algo muy similar, aventamos una pequeña partícula del aceite sobre una cámara y se pone un campo magnético en la parte de abajo, y dependiendo la curva que haga esta partícula, nos habla de qué tanta masa tiene. Y la espectroscopía de infrarrojo se excita la molécula del aceite con un rayo infrarrojo, y de acuerdo a cómo vibra o cómo se mueve, la máquina lo detecta. Normalmente estos 3 estudios ya se hacen en un solo equipo, son equipos muy interesantes, de verdad con mucha tecnología, y obtenemos, esos equipos además someten las pruebas que tenemos del aceite que se está probando contra una base de datos amplísima donde podemos definir que la sustancia metida en el cromatógrafo que nos dio estos resultados, asumimos que es la misma que tenemos en la base de datos porque los resultados son perfectamente exactos, ¿no? Son muy similares. Y el análisis microbiano es muy interesante. Acuérdense estas cajitas de Petri que teníamos en secundaria, en el laboratorio de química, de biología, de la escuela, donde agarrábamos un poquito el aceite con una pajilla y lo hacíamos, sobre todo el agar o el gel de la caja de Petri, y veíamos si crecían o no bacterias en nuestra sustancia, ¿no? Principalmente bacterias y hongos, ¿no? También a cada aceite les hacen esta prueba. Y luego el análisis organoléptico, que se refiere a todo lo que nuestros órganos capten, digamos. Color, olor, al tacto, en fin. Los expertos revisan en qué condiciones está las condiciones del aceite. Dentro de estas 5 pruebas principales, algunas otras complementarias físicas no tan complicadas como estas, pues detectan si está estable el aceite, si tiene metales pesados, pesticidas, isótopo carbono 14, pareo bioquímico, que es lo que le decía que automáticamente serían las máquinas, la taxonomía se revisa, en fin. Estas pruebas se hacen por lo menos en 3 ocasiones antes de que nosotros obtengamos el aceite en nuestras casas. Una, cuando el aceite es obtenido, insisto, en el lugar de origen. Otra, cuando llegan aquí les voy a pasar, antes de la embotellado. Otra, cuando llegan al laboratorio de doTERRA, o la planta de doTERRA, que llega justamente en estos contenedores de acero inoxidable que aseguran la calidad del aceite desde el origen. Entonces, antes de que salga del lugar de origen, les hacen estas pruebas, o la mayoría de pruebas que se permiten en ese lugar de origen. Llegando a doTERRA se les hacen esas pruebas, y después de 2 o 3 semanas, que es lo que tarda más o menos un aceite en salir de la planta antes de ser embotellado, se vuelven a hacer estas pruebas. ¿Qué nos permite esto? Asegurar la calidad del producto desde el origen hasta la línea de embotellado. Ahora, en la convención que hubo en Utah, se nos informó, que es muy buen tema, y es un tema prácticamente exclusivo de doTERRA y que nos deja ver la confianza sobre nuestros productos, es que ya cada botecito, si se fijan en la parte de atrás, trae un número de lote. Ese número de lote lo vamos a poder meter o capturar en una página, en un link, lo va a poner doTERRA, y vamos a poder revisar perfectamente lo que llamamos trazabilidad. Que ese lote vamos a saber exactamente cuándo se hizo, en qué lugar se hizo, cuánto tardó en llegar y hasta dónde y cuándo fue embotellado. O sea, vamos a ver el origen y cuándo fue embotellado, pero no solo eso, sino que doTERRA está dispuesto a publicar los resultados de la cromatografía de gases. Entonces, no puede haber aceites adulterados embotellados por doTERRA. O sea, hay algunos otros aceites esenciales en el mercado que lo que hacen es agarran un aceite base y ese aceite base lo adulteran en ciertos compuestos para que el perfil adulterado sea muy parecido al perfil real, por ejemplo, de la lavanda, ¿no? Eso no sucede en doTERRA, sino que no solo no sucede, sino que están dispuestos a ponernos en línea para que nosotros podamos, en cualquier momento, el aceite que tengamos en nuestra botellita, someterlo, revisar su origen y vamos a ver exactamente el perfil bioquímico que ese lote le arrojó a los estudios de doTERRA
y algún tercero certificado, y nos va a decir exactamente cómo viene el aceite, ¿no? Entonces, les dejo esta diapositiva. Recuerden que los aceites esenciales, antes de ser embotellados, pasan 3 revisiones por lo menos, en los cuales incluyen esas 5 pruebas, por lo menos, de pureza y potencia, que incluyen muchas otras características, pero esas son como que las principales que quiero que tengan muy claras, ¿no? Estamos en la línea bueno, ya embotelladas, se etiquetan las botellitas, y luego es el almacén principal de doTERRA en Utah, donde tenemos una parte que son botellas, digamos, equipo de empaque, y en otro lado se alcanzarían a observar los contenedores de acero inoxidable. A ver, es un tema que siempre nos preguntan, oiga, pero el certificado de pureza de grado terapéutico del CPTG es como un certificado orgánico. A ver, es un tema que siempre nos preguntan y quiero aclararlo muy bien. Los aceites esenciales de doTERRA no tienen un certificado orgánico. No porque no le interesa a doTERRA obtener un certificado orgánico. Sus estudios que tiene, que son esto que le pasé, donde revisa que no haya metales pesados, que no sean genéticamente modificados, que las prácticas sean hechas por artesanos en la tierra, que no tengan fertilizantes. Toda la práctica o todo el proceso de doTERRA o que doTERRA asegura desde la cosecha hasta el embotellado es muchísimo más agudo y específico que el que un certificado orgánico nos permitiría. Entonces, ese certificado de pureza de grado terapéutico, el CPTG, que doTERRA se impuso él mismo para asegurar la calidad de sus aceites, es mucho más, perdóname que lo repita, mucho más agudo que un certificado orgánico. Entonces, claro que los aceites esenciales de doTERRA cumplen con los requisitos que una certificación orgánica les supusiera, pero no se queda ahí, va más allá y garantiza otras características. Entonces, son mucho más que orgánicos, no se preocupen. Eso es lo que le da a doTERRA la confianza, y más en lugares como Estados Unidos, de que te puedan decir abiertamente que te lo puedes tomar, o sea, no se arriesgarían. Acuérdense que la FDA o la Food and Drug Administration es muy específica en ese tipo de temas, y tenemos un organismo muy similar en México que se llama la COFEPRIS, y todos los aceites que se venden en México han sido de alguna forma revisados y validados por la COFEPRIS para su venta. Entonces, esténse tranquilos, los aceites son de una calidad excepcional. No solo son excepcionales, sino que además doTERRA nos va a permitir a finales de este año acceder a, les digo, a esa parte de trazabilidad. Y toda esta presentación que les platiqué es para que ustedes estén seguros que el certificado de pureza de grado terapéutica es un tema que nos garantiza, nos asegura la calidad del aceite en todas las temporadas del año, para que podamos usarlo con toda confianza. ¿Sale? Entonces, pues, muchísimas gracias. Ya saben que estamos a sus órdenes. Les mando un saludo de Sofía y estamos al pendiente de cualquier cosa. Gracias, equipo fundador de doTERRA.